Hola, mi nombre es Arlet Abad Maldonado y hoy les estaré hablando sobre los cuadros de doble columna. ¿Qué es un cuadro de doble columna o también llamado matriz de doble entrada? Esta es una tabla que nos ayuda a organizar y a equiparar el conocimiento acerca de un determinado tema o datos y resultados de diferentes variables. Se trata de un organizador gráfico que nos sirve para contrastar diferentes elementos relacionados con una temática, facilitándonos relacionar la información recopilada de una manera más visual y más simplificada. Estas, como tablas que son, se encuentran estructuradas en filas y columnas y en ellas se debe describir alguna palabra clave o referencia importante que nos hable sobre el tema principal. Estas filas y columnas se entrecruzan formando celdas que son los lugares en donde nosotros iremos colocando nuestra información que deseemos presentar. El número de estas filas y columnas variarán en función de la temática de la que se quiera hablar, siendo esto lo realmente importante para lograr una buena comparación entre las palabras clave que en ellas aparecen. Algunas de las características y funciones de una matriz de doble entrada. Estas son varias y las principales que son destacables de los cuadros de doble entrada serían: la primera, el número de filas, de columnas y de las tablas. La segunda es que se hacen para comparar entre diferentes elementos que conforman la tabla. La tercera es la información debe de estar distribuida horizontal y verticalmente. La cuarta son que las columnas y las filas deben de hacer referencia a una definición o una palabra clave específica. La quinta sería que las columnas y las filas se entrecruzan formando celdas en donde se pondrá la información comparada. En cuanto a las funciones a la hora de organizar información, podemos destacar las siguientes. Sería organizar los contenidos de manera visual y práctica, además de analizar diferentes elementos relacionados con un tema y también de comparar la información encontrada sobre un tema. Simplificar la información relevante, describir y relacionar diferentes variables de un estudio o de una temática, para plasmar datos estadísticos o comparativos en investigaciones. Las recomendaciones en su elaboración para facilitar la realización de estos organizadores gráficos. Damos una serie de recomendaciones generales a la hora de hacer un cuadro de doble entrada para que este sea más útil posible de cara a nuestro estudio, presentaciones u organizaciones de nuestros trabajos académicos. Tener clara la información a explicar. Realizar además una profunda documentación previa a la elaboración de una tabla. También establecer las variables y los elementos del tema a analizar. Determinar cuál es la mejor distribución para representar los datos en la matriz. Leer cuidadosamente toda la información sobre el tema de estudio que vayamos a elegir, ya que esto es sumamente importante. También establecer cuáles serán las filas y las columnas determinadas de su cantidad. Revisar que los datos se encuentren en las celdas que les corresponden. Y posteriormente, ¿cómo elaborar un cuadro de doble entrada? Los pasos a seguir para elaborar un cuadro de doble entrada que les voy a mencionar aquí son 4. El primero sería seleccionar e investigar el tema del que hablar. Esto es que una vez que tengamos clara la temática en cuestión, procederemos a realizar una investigación lo más detallada posible sobre ese contenido. Esto con el fin de asegurarnos de que no nos olvidemos de ningún dato importante. El punto número 2 sería dibujar la tabla. Obtenida ya toda la información relevante, procederemos a dibujar nuestra tabla, el cuadro de doble entrada. En este paso, en el que dibujaremos una tabla, la cual será el esqueleto de nuestro organizador gráfico, y en este empezaremos a plantearnos cuántas columnas y cuántas filas son necesarias para poder conseguir y explicar toda la información que queremos exponer en ella.
El paso número 3 es indicar los temas clave. Esto es que una vez que se sepan cuáles son los temas y los subtemas que conforman aquello de lo que queremos hablar, procedemos a escribirlos en las primeras casillas de las columnas y también de las filas. Y el paso número 4 es colocar la información comparada. Esto es que una vez que tenemos claro cuáles son los temas claves y que hemos puesto todas las columnas y las filas, consideremos necesarias proceder a colocar la información comparada. Es recomendable hacerlo de derecha a izquierda y de arriba a abajo, yendo de lo más sencillo a lo más complicado o lo más complejo, ya que esto nos hace recapitular los datos de una manera más eficaz. Y por último, para mencionarles que todas estas características y funciones traen consigo varios beneficios cuando se usan los cuadros de doble entrada, sobre todo cuando los aplicamos al mundo académico, porque como los estudios o los que los presentamos en un dato de investigación, lo principal es que permitan apreciar de manera rápida datos que se relacionen entre sí, facilitando a su vez la comparación y la detención de aspectos similares, lo cual nos ayuda a recapitular la información que ya tenemos asignada. Y esto sería todo de mi parte. Gracias.